Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra nueva charla del ciclo la lectura interminable, ¿por qué leer los clásicos en la LIG? Hoy día nos está acompañando nuestro compañero Hugo Hinojosa, quien es candidato a doctor en literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile y que además en estos momentos está de coordinador de un diplomado de multimedialidad y de transmedialidad en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, que es donde él trabaja en el área de la Escuela de Pedagogía. Y hoy día Hugo nos va a compartir una lectura del clásico libro de Frank Baum, que es El maravilloso Mago de Oz. Así que los dejo invitados con Hugo y yo voy a estar atenta al chat por cualquier cosa para que vayamos dialogando. Gracias. ¿Cómo están? Espero que bien, con ánimo, con energía. Yo ando como on fire, como se dice. Estaba todo el día haciendo cosas y aparte pensando todo el día también en la charla. Bueno, como comentaba Claudia, hoy día que más que hacer una lectura, digamos, en general el ciclo ha dado una vuelta, ¿cierto?, en torno como a lecturas personales, análisis un poco de la obra, y yo quise como medianamente distanciarme un poco de esa perspectiva, y también tiene que ver un poco con lo que comentaba al final también Claudia, de que estoy coordinando y estoy haciendo clases en un diplomado en torno a multimodalidad, transmedia y todo eso, y como estoy con todo ese tema muy fresco en la cabeza, entonces lo que quise hacer, más que una lectura en sí misma del Mago de Oz, ¿cierto? Fue más bien como pensar cómo esta obra finalmente se ha sostenido en el tiempo, y qué estrategia o cómo finalmente ha sido su tránsito hasta el día de hoy, y que también eso nos lleva a pensar un poco por qué hay que revisitar esta obra. De hecho, de ahí deriva el título de esta conversación que quiero tener con ustedes, que es El maravilloso Mago de Oz y los infinitos caminos amarillos, ¿cierto? Porque obviamente en la novela nos presentan uno, pero yo considero que esta obra tiene infinito. Así que les voy a ir mostrando un poco lo que vamos a conversar hoy día. Un poco extenso, pero esperemos terminar o'clock. Bueno, esencialmente, la pregunta que nos hemos realizado, ¿cierto?, durante esta sería la cuarta, si no me equivoco, sesión, es ¿por qué denominar una obra como un clásico, ¿cierto? ¿Por qué pensar estas obras como clásicos, ¿cierto? Obviamente tiene que ver con la constitución de un canon, ¿cierto? De un canon literario, en este caso un canon literario infantil, podríamos decirlo así. Eh, pero también por qué lo seguimos leyendo. No solamente es la selección de ese canon, ¿cierto?, de por qué leemos una obra como clásica, sino también por qué lo seguimos leyendo habitualmente. Entonces, en ese sentido, mi teoría o mi posición en torno específicamente a esta obra, porque creo que tiene unas particularidades que se alejan de otras obras que hemos abordado en el ciclo, como La historia interminable, o como el Huckleberry Finn, ¿cierto?, que son como un poco algunas de las lecturas que se han realizado. Quizá el Peter Pan podría ser una honrosa excepción, pero en el caso de Vago 2 pasa algo muy particular. Pero para eso, antes me gustaría citar, que también es parte un poco de la lógica de este ciclo, a Italo Calvino, quien en su texto ¿Por qué leer los clásicos?, nos da una perspectiva acerca de la lectura de los clásicos. Y yo quise tomarme de algunos de las propuestas o de las ideas que él plantea, como ¿por qué hay que leer los clásicos? Y que también está en directa relación con el caso de esta obra. Primero nos va a decir que los clásicos son libros que son parte y constituyen una riqueza para todos quienes los han leído, ¿cierto? Pero que también constituye una riqueza que no es menor, ¿cierto?, para las personas que tienen la suerte de leerlo por primera vez en mejores condiciones, ¿cierto?, para poder saborearlo. O sea, cumplen esa doble función de primero ser ricos para quien los lee, ¿cierto?, para quien los ha leído, ya tiene un valor en sí mismo, pero también tienen un valor para la gente que se acerca por primera vez a esta obra, ¿ya? De ahí vamos a ver que esto tiene mucho sentido cuando uno revisa el Mago de Oz.
También nos dirá Calvino que estos libros, estos clásicos que denominamos del canon, ejercen una influencia muy particular, ya sea cuando dice, cuando son inolvidables para los lectores, ¿cierto? Se imponen como inolvidables, ya sea cuando se esconden en los pliegues de la memoria, dice, y se mimetizan con el inconsciente colectivo o individual. Aquí también me parece que hay un tema muy interesante con el Mago 2, que es cómo esta obra ha logrado insertarse dentro del inconsciente colectivo. ¿Ya? Puede que haya personas que jamás hayan leído el Mago 2, pero todos sabemos algo del Mago 2. Pasa lo mismo también, por ejemplo, con el Peter Pan. Por eso dice que es una obra que se acerca mucho más que obras como el Huckleberry Finn, que pueden ser un poquito más distanciadas de un lector o de un público general. Esto sí es súper importante. Toda lectura de un clásico es en realidad una relectura. Cada vez que nosotros nos acercamos a una obra como esta, la estamos releyendo, ¿cierto? Pero también es como volviendo a interpretarla, ¿cierto? Volviendo a configurarla. No es la misma lectura de hace 100 años. Y por último, un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que quiere decir. Y esto también tiene mucho sentido con lo que vamos a ver hoy día. Entonces, como les contaba, yo estoy como todo un rollo en mi cabeza con un concepto que son las narrativas transmedia. Para quienes no estén familiarizadas con las narrativas transmedia, son un fenómeno, digamos, que se conceptualiza contemporáneamente, aunque podemos rastrearlo en toda la historia, digamos, de la literatura, de la cultura, incluso humana. Y una narrativa transmedia tiene que ver con que un universo narrativo central, el cual se termina como explotando y expandiendo, ¿cierto? En muchas medialidades, ¿cierto? En muchos modos de mediar, pero que también tiene una particularidad, y es que cuando ese universo, entre comillas, se te acaba, aparece la figura de los lectores, de las lectoras, de los espectadores, de la audiencia, quienes ante la necesidad de seguir en esos mundos narrativos, quieren eternizarlo. Y la única forma es hacerlo por sí mismo, ¿cierto? En ese caso se convierten en lo que se denominan como prosumidores, ¿cierto? Es decir, personas que producen y consumen a la vez los productos culturales. Entonces, en este caso, mi posición, y aquí como que parte de mi análisis, o más que análisis, es que deberíamos entender al Mago de Oz, a esta obra, como un proyecto proto-transmedial, ¿ya? Entonces vamos a hacer hoy día lo que vamos a hacer es un recorrido extenso de cómo esta obra finalmente explota en cientos de medios, y eso finalmente también implica que la obra se termina enriqueciendo, se termina complejizando de múltiples modos. Pero la pregunta, ¿cierto?, sería, ¿dónde comienza todo? ¿Dónde parte? Y vamos a partir, obviamente, de lo obvio. El centro es la obra, pero esto viene un poquito antes, con este caballero, ¿cierto? L. Frank Baum, o Lyman Frank Baum, ¿cierto? Autor norteamericano, que en realidad era un personaje. Yo creo, una de las cosas que en esta idea de releer las obras, no solamente uno cuando lee, toma acá por ejemplo el Mago de Oz, no solamente uno relee la obra en sí misma, no es solamente volver a sus páginas, sino que también a veces implica releer los contextos, releer al autor, ¿cierto? Como un poco todo el conglomerado de posibilidades que tiene una obra literaria, externa e internamente. Y una de las cosas que me pareció más interesante, porque yo esta obra la leí hace muchos años, entonces para mí también fue como una relectura, y quise hacerla desde este punto de vista que les comentaba, el transmedial. Y, y descubrí en Baum a todo un personaje. ¿Sí? Yo creo que el Mago de Oz es posible en todas sus posibilidades, valga la redundancia, gracias a Baum. Porque Baum no era solamente un escritor, ¿cierto? También fue guionista, fue productor de cine, productor de teatro, o sea, fue actor. Por lo tanto, lo interesante en Frank Baum, ¿cierto?, es que en él se conjuga aspectos que a veces parecen un poco incongruentes, pero que también son como decimos acá en Chile, pegarle el palo al gato. Baum logró aunar una visión creativa, profundamente imaginativa que tenía este personaje, con una visión comercial. Y esto también es súper importante porque, querrámoslo o no, dentro de todo el fenómeno de la narrativa transmedia, el mercado siempre mete su cola porque quiere sacar réditos, ¿cierto? Quiere sacar ganancias de cómo una obra que parte en un libro, por ejemplo, termina siendo un hit
como el Harry Potter y terminando en múltiples medios, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, la visión comercial también estaba presente, esto como muy particular. Muchas veces los autores como que se desprenden un poco de su obra y termina siendo el mercado el que se apropia del producto. Pero en este caso, Baum hace algo contrario. Desde el inicio, él tenía lo creativo y el ojo comercial afinado para producir más cosas en relación a su obra. Pero obviamente El Mago de Oz no es su primer proyecto, no es su primera obra. De hecho, él tiene una trayectoria trabajando primero en medios de prensa en Estados Unidos a finales del siglo XIX, hasta que él empieza a explorar paulatinamente dentro del mundo de la literatura para infancia, ¿cierto? Y tenemos algunos textos que son como, podríamos decir, referenciales o los preantecedentes para lo que va a ser El Mago de Oz. Por un lado tenemos Mother Goose in Prose, ¿cierto? La Madre Ganso en prosa, que de cierto modo también toma todo este imaginario que viene ya de los cuentistas clásicos, ¿cierto? La Mamá Oca, todo este tipo de cosas como Perrault, los Grimm, los Andersen, ¿cierto? Y él lo lleva a su estilo de escritura, y en 1897 publica este libro. De hecho, vuelvo a insistir, el ojo comercial está siempre presente en el caso de Baum. Aquí tenemos, por ejemplo, una publicidad, ¿cierto?, de la época, de un producto de la época para el desayuno, en donde está refiriendo, obviamente, al libro de Baum, ¿cierto? Mother Goose, ¿cierto? Entonces, es interesante cómo ya empieza inmediatamente a sacar cierta ganancia a partir de lo que también escribe. Lo bueno que tiene Baum es que, más allá de que él tenga un olfato comercial afinado, ¿cierto? Nunca su escritura deja de ser, en cierto modo, de calidad. Hay una mezcla y obviamente el público no va a comprar productos que no tengan algún atractivo, por tanto, él sí tiene conciencia de eso. Luego saca una continuación, ¿cierto? Que es Father Goose, ¿cierto? His Book, o sea, el papá ganso y su libro, que sería en el año 1899, sería como el antecedente. Y acá viene un momento importante, porque quien ilustra las imágenes de este libro es W.W. Denslow, ¿cierto? William Wallace Denslow, que va a ser, digamos, el primer colaborador de Baum en el proyecto que va a significar finalmente El Mago de Oz. Entonces, llegamos finalmente a la obra. Una obra que quizás para mucha gente puede ser sorpresivo, pero es una obra de 1900, o sea, ya tiene 120 años de escrita. Y a pesar de 120 años, estamos hoy día en un día ¿cierto? En una tarde de octubre, de un día viernes de 2020, hablando después de 120 años de esta obra. Una cosa que tenemos que tener en consideración también es el título, porque muchos lo conocemos como El Mago de Oz, pero particularmente nos vamos a dar cuenta de que el libro en realidad se llama El maravilloso Mago de Oz, The Wonderful Wizard of Oz. Y eso también tiene que ver con las múltiples, digamos, modificaciones y las múltiples intervenciones que el texto va a ir sufriendo durante el tiempo. Ahora, como esto es un fenómeno que parte acá y después va a ser explosivo, también es un poco la razón de por qué no quise meterme tan profundamente en la obra, porque hubiera implicado, en cierto modo, tener que explorar todo lo que significa de para adelante y vamos a ver que es casi inabarcable. Entonces aquí les muestro, esta es la tapa y la contratapa, ¿cierto?, de la primera edición del Mago de Oz, y que como les comentaba está con imágenes, con dibujos de Denslow. Esta es la página interior, también la pueden encontrar, es muy difundida, ¿cierto? De hecho, les cuento que cuando iba a hacer todo este ejercicio de la relectura, me empecé a obsesionar. Entonces me empecé a comprar ediciones de Mago de Oz como loco. Entonces, claro, primero compré esta que es de Austral, que es bastante asequible y tiene sus particularidades que me gustan, pero tiene un problema, y era algo que yo quería. No tiene las ilustraciones de Denslow. No las tiene. Entonces, me compré la versión pues, con las ilustraciones de Denslow, así que la pueden encontrar también, están disponibles, que son como las ilustraciones originales. Y ahí se van a dar cuenta de algunos detalles que después los vamos a poder comentar con mayor profundidad, pero por ahora quedémonos en eso, ¿cierto? Con esta primera edición, digamos, en la pantalla, pero que sería más o menos como esta con los dibujos del autor, del segundo autor. Y eso genera finalmente el palo al gato que yo les decía, ¿cierto? El éxito. Al principio no le va a dar tanto dinero a Baum, pero rápidamente se empieza a convertir en una figura
y Baum empieza a darse cuenta de que tiene una llegada particular con el público infantil, en realidad con el público familiar, y dice, aquí hay algo que yo debería explorar, que debería meterme y hacer algo con esto, ¿ya? Ahora, un detalle importante, antes que se me olvide, ¿por qué es importante la figura de Denslow? No solamente porque él es como el primero que nos construye un imaginario visual, ¿cierto? De los personajes del Mago de Oz, sino que también él comparte derechos, comparte el famoso copyright, ¿cierto? Con el autor. En cierto modo son coautores. Y esto va a terminar llevando a problemas. Entonces, primero vamos a ver de dónde viene el nombre de Oz, ¿ya? Como toda obra gigantesca como el Mago de Oz, en cierto modo está envuelta se empieza a convertir todo esto como una cosa media mitológica. Aparecen los biógrafos que reconstruyen hartos elementos, pero en realidad, ¿de dónde proviene este tema de Oz? Distinta versión entonces, como esto casi como dónde nació Cervantes, lo mismo. Primero, la primera versión dicen que tenía que ver tenía sus escritorios y en los gabinetes, los cajones de su escritorio, él tenía como unos ficheros, ¿no? De A a la N, de la O a la Z, y por lo tanto él estaba escribiendo, de repente vio esto y se habría inspirado así como Oz. Así de sencillo habría sido. Otros dicen que él habría mirado mucho la figura de Charles Dickens, que su primer seudónimo como escritor, una de las primeras como personalidades ocultas que tuvo Charles Dickens, era Buzz. Entonces, él en un homenaje habría ocupado el seudónimo de Oz, pero sin la B de Baum, ¿ya? Su viuda, un poco más como comprensiva o creyente de la figura de Baum, dice que él lo creó desde su mente, ¿ya? Eso se puede confirmar porque tuvo un carteo con este personaje llamado Jack Snow, que Jack Snow también fue un escritor del ciclo digamos, de Oz. Y el mismo Jack Snow tiene otra teoría, dice que conociendo a la figura de Baum, Baum tenía una personalidad bastante carismática y hacía como cuando hacía sesiones de lectura con los niños y con las niñas, los ¿cierto? Como todas esas expresiones a onomatopeyas de los niños, las niñas, habrían inspirado para Oz. Oz. Otro detalle que sí no está puesto acá en la presentación, pero también lo comento, es qué pasó de dónde aparece la figura de Dorothy. Y también es súper interesante porque la esposa de Baum es súper importante también en su proceso y cuenta la anécdota de que la esposa iba a visitar habitualmente a un pariente, a un hermano, y una de sus sobrinas, que era una bebé en ese momento, que se llamaba Dorothy, le dio una enfermedad pulmonar muy fuerte que terminó matando a la niña, como a los 5 meses. Entonces, este como desconsuelo familiar que tenía su esposa, llevó a que finalmente, cuando Baum escribe el libro, decida colocarle a la protagonista, a la niña, que también es muy interesante porque acá tenemos una heroína, ¿cierto? Que es Dorothy, ¿cierto? Y esa hace que el personaje termine llamándose de esa forma. Ahora, dentro de la obra, quiero leer esto, ¿ya? Lo puse acá en inglés porque quise ser fiel al original, pero se los voy a leer en español, ¿ya? Porque, bueno, de hecho esto es lo que me gusta de esta edición, que esta edición esto es el prólogo, digamos, o la introducción que hace Baum a su novela, y nos dice lo siguiente, Baum: las tradiciones populares, leyendas, mitos y cuentos de hadas han acompañado a la infancia a lo largo de todas las épocas, porque todo jovencito sano acusa una saludable tendencia instintiva hacia los relatos fantásticos, prodigiosos y manifiestamente irreales. Las alas aladas de Grimm y Andersen han proporcionado más felicidad a los corazones infantiles que cualquier otra creación humana. Sin embargo, el antiguo cuento de hadas, después de haber servido a tantas generaciones, puede clasificarse ahora como histórico en las bibliotecas, pues ha llegado la hora de una serie de cuentos maravillosos nuevos, en los que los estereotipos del genio, el enano y el hada quedan eliminados, así como los episodios horribles y espeluznantes que sus autores empleaban para recalcar en cada cuento una moraleja aterradora. La educación moderna ya contempla la moralidad, por lo tanto, el niño de hoy en día solo busca entretenimiento en los cuentos maravillosos y prescinde con mucho gusto de todas las escenas desagradables. Con esta idea en mente, el cuento del maravilloso Mago de Oz se escribió solo para a placer de los niños de hoy. Y aquí yo subrayé la frase: aspira a ser un cuento de hadas modernizado, que conserva la magia y la dicha y deja de lado el sufrimiento
y las pesadillas. Entonces, es interesante, porque no solamente es cualquier introducción. Obviamente, esto es como una apuesta ideológica, ¿cierto? Es como los principios de la escritura de Baum. Baum está, obviamente, mirando a todo el legado de la literatura infantil, digamos, de corte fantástico, los cuentos de hadas, pero él decide eliminar cualquier rastro didáctico o moralizante, y eso le da un valor agregado. Creo que dentro de una relectura es muy bonito, porque finalmente lo que está diciendo Baum es, dejen a los niños y las niñas disfrutar, ¿cierto? Pasarla bien, que se diviertan. ¿Por qué tenemos que meterle en la cabeza miedos, terrores, y que esos terrores en realidad signifiquen la violencia, ¿cierto? Adultocéntrica, de que tienes que aprender a comportar. No, este libro no le interesa eso. Por lo tanto, esto abre una forma de escritura de la literatura infantil, juvenil también incluso, que es radicalmente diferente de todo lo que se había hecho. Eso por una parte. Esto lleva también a considerar, muchos dicen que en cierto modo la obra de Baum inaugura, digamos, como el cuento de hadas moderno norteamericano. Es como una refundación, ¿cierto? Es una relectura del cuento de hadas tradicional de una perspectiva que está buscando entretener, ¿cierto? Entretener a su público de la infancia. No olvidemos, visión creativa, pero también la visión comercial. Y esto va a significar que como tiene en mente esto también entretener, aquí es donde él, al ver el éxito del libro, empieza a explotarlo de múltiples formas. Entonces, ahora comentemos brevemente la figura de William Wallace Densmore, ¿cierto? Que es el primer ilustrador, digamos, de el Mago de Oz. Aquí les voy a mostrar algunas imágenes que son como clásicas del libro. Bueno, una cosa que me llama la atención, bueno, quizá el imaginario colectivo está mucho más familiarizado con el Mago 2 de la película, ¿cierto? De hecho, acá tengo, por ejemplo, al famoso león, ¿cierto? Del Mago de Oz. Y el león es un león antropomórfico en la película, pero en el libro es un león real. Es un león, obviamente, que habla, pero en realidad es un animal. Otra cosa que también es interesante es la figura de Dorothy. También nosotros consideramos a Dorothy que es como una suerte de preadolescente, una chiquilla, ¿cierto? Menor, pero no una niña tan pequeña como el libro la propone, ¿cierto? Entonces, el primer imaginario de la novela está propuesto por Denslow desde esta idea. Eso sí, se mantienen algunas figuras como importantes, ¿cierto? Como el Tin Man, ¿cierto? El hombre de hojalata, el leñador, hombre de hojalata, o el espantapájaros, ¿cierto? Que sí no van a ser modificados mayormente en las posteriores versiones. Y aquí tenemos, obviamente, este tipo de ilustración que también, obviamente, tiene un corte bastante tradicional, ¿cierto? Bastante del finales del XIX, inicio del siglo XX, un poco también del grabado, también de algunas técnicas de impresión de la época, etc. Y aquí una imagen un poquito más amplia, ¿cierto? Donde está Dorothy con el mago. Después vamos a volver un poquito de nuevo a Denslow. Lo importante es que cuando explota el éxito, digamos, del Mago de Oz, esto, dice Baum, aquí vamos a tener que hacer caja, como se dice, ¿cierto? Y entra en una serie de escrituras. Entonces, lo primero que uno le impacta cuando es un neófito en el mundo del Mago de Oz es que en realidad es una saga, ¿cierto? Y el Mago de Oz es la primera parte. En cierto modo, el propio Baum ayudó a expandir ese universo narrativo que él tenía proyectado para una sola novela y termina escribiendo las 14 novelas del ciclo de El Mago de Oz. Aquí se las dejo con los diferentes nombres: El maravilloso Mago de Oz, la maravillosa Tierra de Oz, que es la continuación 4 años después, Ozma de Oz, que aquí entra un personaje que es muy interesante, que lamentablemente no van a poder entrar mucho en ella, pero obviamente cuando Dorothy vuelve a casa, la segunda novela interesante no la integra, no vuelve inmediatamente, sino que vuelve posteriormente. Entonces se añade una intriga palaciega, digamos, en Ozma de Oz, en torno a quién va a heredar el trono, digamos, del reino de Oz. Y hay un niño que está ayudando a estos personajes que ya hemos conocido de los libros anteriores, pero que finalmente, voy a spoilear, pero para que se entienda, termina en realidad siendo como una fachada, porque por magia
era la princesa Ozma, que la habían convertido en niño para que nunca supiera que iba a ser la heredera. Entonces pasa a ver una nueva, como una princesa, digamos, una regente del reino de esta tierra de Oz, que es Ozma. Y Ozma se va a transformar en la mejor amiga finalmente, después cuando Dorothy vuelve, van a ser muy amigas. Lecturas son un poquito más osadas y dicen o sostienen de que hay una suerte de tensión, digamos, homoerótica, digamos, entre la figura de Ozma y la figura de Dorothy, ¿ya? Es bien particular, pero eso también es parte de las lecturas que generalmente los adultos hacemos de obras para público infantil. Lo importante es que Ozma se va a transformar en una figura señera de toda la saga, junto con Dorothy y personajes tan clásicos como ya vimos, como el espantapájaro, el He-Man, y unos que se van integrando, ¿cierto? Dentro del relato. Dorothy y el Mago de Oz, el Camino a Oz, la Ciudad Esmeralda de Oz, la chica de los parches, ¿cierto? De Oz, etcétera, etcétera, hasta escribir 14 novelas. Glinda of Oz, ¿cierto? Que Glinda es una de las brujas, ¿cierto? Una de las brujas bondadosas. Es una novela que se termina publicando póstumamente porque, obviamente, el proyecto queda inacabado una vez que Baum muere a los 62 años, en 1919. Entonces, aquí viene la siguiente patita, digamos, de esta trama, porque ya dijimos que Denslow es el primer ilustrador, pero resulta que en un momento que vamos a ver más adelante, Denslow tiene unos conflictos importantes con Baum y terminan peleados. Eran muy amigos, pero terminan peleados. Y como terminan peleados, Frank Baum dice, yo nunca más voy a volver a trabajar con Denslow. Y eso hace que entre en escena John R. Neill. John R. Neill es el siguiente dibujante y Neill le da más forma todavía. Para quienes no son chilenos, acá tenemos un cómic muy famoso que es Mampato, un cómic de los 70, donde el primer dibujante es Oscar Vega, pero quien le da forma a la figura de Mampato es el dibujante posterior, Temo Lobos. Aquí ocurrió exactamente lo mismo. Denslow será el que inició, pero que le da como mayor alcance a los dibujos y a las ilustraciones y al imaginario del Mago de Oz, va a ser John R. Neill. De hecho, John R. Neill ilustra 35 novelas y esto también, aquí uno empieza como a abrumarse, porque uno empieza a sacar la cuenta, bueno, pero Baum escribió 14 novelas, pero él dice que ilustraron 35. Eso quiere decir que después de que muere Baum, el legado continúa. El ciclo de Oz se sigue escribiendo. Y él toma la batuta, Neill, en la segunda novela, ¿es cierto? En La maravillosa tierra de Oz. Y ilustra 35 novelas. Aquí, si se fijan, también él escribió novelas del ciclo de Oz. Escribió en el año 40 The Wonder City of Oz y The Scalawgs of Oz. Si se dan cuenta, están numeradas porque corresponde a la numeración cronológica, digamos, en qué orden de la saga está ubicada. Esta es la novela 34, la 35 la escribió, de hecho, Neill. O sea, Neill se involucró a tal punto que llegó a escribir novelas de Oz. Y también escribió Lucky Bucky in Oz. Una que quedó póstuma, que no entra, digamos, dentro el circuito o el ciclo de Oz, es The Runaway in Oz. Entonces aquí les muestro algunas imágenes de la maravillosa tierra de Oz, esta siguiente novela donde no aparece Dorothy, porque Dorothy volvió a casa, y tenemos algunas aventuras con estos personajes, ¿cierto? Donde va a aparecer nuevamente, este personaje novedoso que les comentaba de Ozma. Aquí tenemos más imágenes. ¿Ven? Se fijan ya como que empieza a variar la fisonomía de Dorothy. Ya no es tan pequeña, tan niña, sino que un poquito más grande, como una niña quizás de 10 años, ¿cierto? Y con algunos de los personajes del libro. Pero no solamente fue el único proyecto que trabajó con Baum. Por ejemplo, escribió esta novela porque Baum no solamente escribió Oz, escribió otros textos infantiles, entre esos John Duke and the Cherub, ¿cierto? John Duke y el querubín, en donde también ilustró este autor. Neill también tuvo problemas con Baum, porque en un momento, como esto era sacar, todos estábamos ganando, ¿cierto? Le está yendo muy bien a este negocio. Entonces, él sacó un libro que de hecho Baum se molestó mucho porque no estaba autorizado por él, que se llama The Oz Toy Book, Cutouts for the Kiddies, que es como en cierto modo como un libro de recortes para jugar, ¿cierto? Un libro de actividades para
para niños de Oz, que lo hace él en 1915, pero sin autorización de Baum. Entonces, aquí llegamos a este personaje que creo que es súper relevante para también todo el ciclo de Oz, que es Ruth Plumly Thompson. Ruth Plumly Thompson es la autora que toma la batuta una vez que muere Baum. Interesante porque si ustedes se dan cuenta, ella nace en 1891, el primer libro de Oz se escribe en 1900, por tanto cuando se publica el libro ella tenía 9 años, entonces ella fue lectora del Mago de Oz y luego termina convirtiéndose en autora. Entonces aquí empiezan a pasarse estas cosas como yo les comentaba de lo transmedial en cierto modo, de cómo finalmente lectores terminan involucrándose con las obras que leyeron. Ella escribió toda esta serie de novelas del siglo de Oz, una cantidad enorme de novelas, ¿cierto? De la 15 hasta la 33 estuvo involucrada, ¿cierto? Y si se fijan, estuvo prácticamente con una producción brutal de una novela por año. Y tenemos también una que está, digamos, podríamos decir, al final, que no está considerada dentro de el siglo también de Oz, pero es parte de. Aquí vamos a hablar de ahora en adelante que estos autores, digamos, Baum, Thompson, Renly, son los que denominaríamos como el canon oficial del ciclo de Oz. Este sería como el ciclo oficial de Oz. Y aquí les muestro algunas imágenes de los libros de Oz. Lamentablemente es re difícil, yo creo, encontrar. Yo prácticamente nunca he visto como novelas más allá de las dos primeras. Quizás podríamos encontrar algunas más traducidas, pero en general el ciclo probablemente debe ser bastante difícil de completar. Entonces ahí vemos las portadas, que también estaba ahí R. Neal, ¿cierto? John R. Neal trabajando detrás y como se ve ahí, como los derechos son de Baum, siempre son como basados, ¿cierto? Y la continuación, ¿cierto? Del mundo creado por Baum. Entonces vamos a ver ahora que el canon no se termina ahí. No se termina ahí. Entonces esto es como interminable. Uno dice, ¿qué pasó acá? O sea, como que los libros no terminan. Por eso que como que quizá no vale tanto la pena entrar en la novela misma, porque en realidad es sabroso todo lo entretelones que hay alrededor. El que lo sigue, lo ya nombramos, ¿cierto? Que se carteaba con la esposa de Baum, y de hecho como que él afirma de que Oz proviene de estas lecturas infantiles, ¿cierto? Del Mago de Oz, es Jack Snow, quien hace los libros 37, 38 de la saga, y también produjo en el año 54 algo que me encanta. Esas cosas me gustan mucho, que son los Who is Who, ¿cierto? ¿Quién es quién? Es muy habitual, por ejemplo, en los cómics de superhéroes, que de repente las editoriales, cuando ya hay muchos personajes, van sacando un libro de quién es quién, para que la gente pueda seguir todos los nuevos personajes que van apareciendo. Esa pega, ese trabajo, lo hizo Jack Snow con el Who's Who en el año 54, prácticamente 40 y tantos años después de haberse publicado la primera novela. Luego prosigue Rachel Crossroad Pace, que escribe solamente una sola novela, The Hidden Valley of Oz, en el 51, y que también escribe The Wicked Witch of Oz, pero es una novela que la rechaza la editorial. No termina siendo publicada. Fue un proyecto. Eloise Jarvis McGraw y Lauren Lee McGraw, que son madre e hija, ¿cierto? Escriben la novela 40, ya en la década del 60, ¿cierto? Merry Go Round in Oz, y The Forbidden Fountain of Oz, que fue publicada por el IWOS, que después vamos a ver qué es lo que es el IWOS, ¿ya? Pero fue publicada en el año 80, bastante posterior, por tanto, ya no sería considerada, digamos, el canon oficial. En cierto modo, el canon oficial serían como casi o prácticamente las 40 primeras novelas del ciclo de Oz. Y a pesar de que sabemos que hay más obras que no fueron publicadas, que no están dentro de la numeración oficial de las 40, de los mismos autores que de hecho escribían para el ciclo de Oz, pero el ciclo en sí mismo son cerca de 40 novelas. Y finalmente, lo último que se está haciendo, pero que también están dentro de un circuito que ya no son parte del canon oficial, es Sherwood Smith, quien actualmente, endorsada, ¿cierto? Auspiciada por esta corporación, ¿cierto? Como la Frank Baum Family Trust, ¿cierto? Esta fundación de lo que resguarda el patrimonio, ¿cierto? De la obra de Baum, la ha incorporado como canon.
Pero insisto, el canon para los fanáticos, el canon oficial del Mago de Oz son las 40 primeras novelas, independiente de que estas se hayan publicado últimamente. A todos estos autores, partiendo por L. Frank Baum, ¿cierto? Por Lehman Brown, se le llama The Royal Historian of Oz. En cierto modo, es interesante que este universo, como va creciendo, termina convirtiéndose en una suerte como de relato de un universo paralelo, de un mundo paralelo, y todos los autores que escriben sobre Oz son como los historiadores reales del mundo de Oz, ¿cierto? Entonces, muy bonito también que cada uno de Thompson, ¿cierto? De Baum y todos los que siguieron de Snow, son en cierto modo los historiadores del mundo de Oz. Entonces, ahora recién podemos, después de haber visto hacer un repaso bastante breve, ¿qué más allá de los libros? ¿Cierto? ¿Qué hay más allá de los libros? Y aquí empieza la expansión, digamos, del mundo de El Mago de Oz. Primero, las incursiones en el mundo del teatro y en el mundo del musical que hizo Frank L. Baum, que fueron variadas. La primera fue The Wonderful Wizard of Oz, que es el primer musical que hace entre 1902 y 1903, casi inmediatamente después de haber ya publicado la novela. Es interesante porque, como ven el título arriba, hay una compañía que es la de Fred Hamlin y que es como la musical extravaganza, ¿cierto? La rareza musical, ¿cierto? De Fred Hamlin, esta compañía, que es la que va a apoyar en muchos de los proyectos extraños y locos que tenía Baum. Entonces, en esta primera musical, Baum y Denslow todavía eran socios, se asocian con el compositor Paul Cheyens y el director Julian Mitchell para crear este musical acerca del Mago 2. Que el primer giro, eso sí que hace, es que empieza como, es una compañía teatral más adulta, por tanto empieza a ser más bien como un espectáculo de Broadway, más que un espectáculo para niños o niñas. ¿Ya? Aquí como que se empieza a despegar un poco de ese legado tan infantil y empieza a mirar hacia el público adulto. La versión musical del libro está bajo producción de Fred Hamlin, ¿cierto? O sea, del guión, del folleto, todo esto, de la producción está de parte de Fred Hamlin. Ya habían trabajado previamente Baum y el compositor, ¿cierto? De Cheyens, pero esa adaptación de 1901, que al tiro, inmediatamente un año después, la rechazaron. Entonces fue como técnicamente el segundo proyecto, pero el primero efectivo, el primero que logró salir a escena. Se estrena en Chicago en 1902 y se presenta en Broadway con éxito durante 293 noches. O sea, tuvo un éxito bastante importante entre enero y octubre. O sea, tenía prácticamente 2 funciones diarias, ¿cierto? Hasta 1903. Y aquí viene lo importante, que si se dan cuenta, en el título, en el cartel promocional, ya no dice The Wonderful Wizard of Oz, sino que es The Wizard of Oz. De aquí es el momento en que se desprende el Wonderful y prácticamente todas las producciones posteriores utilizan solamente el Wizard of Oz. Paralelamente, Baum empieza a explorar en otros medios, en otras mediales. No solamente está la literatura, el libro, no solamente está el teatro musical, ¿cierto? El espectáculo musical, sino que también empieza a interesarle el mundo del cómic, porque él sabe quién es su público, sabe que es el público familiar, sabe que es el público infantil, entonces tenemos que llegar a todos los lugares donde ese público está presente. Y publica esta historieta llamada Queer Visitors from the Marvelous Land of Oz. Ese ya se había publicado la segunda novela, y estos son como los visitantes divertidos, alegres, ¿cierto?, de la maravillosa tierra de Oz. Para este proyecto en particular recurre a un caricaturista de la época, ¿cierto? Walt McDowell, ¿cierto? Que era un caricaturista político, esencialmente, pero lo termina involucrando en un proyecto más bien infantil. Y apareció en diversos periódicos, ¿cierto? Entre 1904 y 1905, entonces fue un proyecto interesante. De ahí vamos a ver que esto también tiene una razón de ser. Porque, si se fijan en la página, aquí aparece un personaje muy llamativo, este de aquí, que es el Wogglebug. El Wogglebug es un personaje que aparece en la segunda novela, ¿ya? Paralelamente, la producción anterior, la primera producción original del Mago de Oz, fue el punto de quiebre entre la relación de Denslow, ¿cierto?, del dibujante, el primer ilustrador, con Baum. ¿Por qué se pelearon? Por lo que se suele pelear los socios, ¿cierto?, creativos, muchas veces, por temas de dinero, el tema de las regalías. En este caso, probablemente Baum debe haber considerado que él era el autor de la obra,
y Denslow debe haber exigido que él también debía recibir, porque también tenía los derechos como dibujante. Él imaginó el mundo de Oz visualmente, pero terminaron peleados por dinero, y finalmente Baum dice, no trabajo más contigo, pero a pesar de eso, como él tenía todavía derechos sobre algunos aspectos de la obra, entonces él pudo seguir explotándolos. Y eso hizo que, mientras Baum estaba haciendo esta historieta, ¿cierto?, de Quick Visitors, ¿cierto?, paralelamente Denslow hace lo mismo el mismo año, compiten, aunque lamentablemente para Denslow no logra el mismo éxito que Baum, ¿cierto? Publica esta historieta llamada The Scarecrow and the Thin Man Captured by, en este caso sería como el título del número, pero es, la historieta se llama, déjame poner acá, The Scarecrow and the Tin Man, ¿cierto? Dos personajes como los más tradicionales del Mago de Oz, el espantapájaros y el hombre de hojalata. Entonces, vuelve a la carga nuevamente Baum, ¿cierto? Y se mete en esto, ¿cierto? Que es The Wonderful Wizard of Oz, pero la siguiente patita, digamos, el segundo intento. Y esto tiene relación con la historieta que habíamos mostrado previamente. Esto es 1905, un año después. Y publica y lanzan este proyecto que es The Wobble Book. Pero The Wobble Book pensado ahora como una obra de teatro musical. Es decir, este segundo teatro musical que hace, espectáculo musical que hace el autor, está basado más bien en la segunda novela. Ya se empieza a despegar, el mundo empieza a crecer. Entonces se basa en la segunda novela y convoca a Frédéric Chapin para que haga la música. Fue un espectáculo fallido. Duró solamente un mes. No le fue bien al espectáculo, ¿cierto? Ahí está un poco el guión, ¿cierto? De la partitura de la obra. Y ahí tengo un cartelito, les dejo para que lo vean de cómo se promocionaba la obra en su periodo. Pero paralelamente parece que le gustaba mucho este personaje a Baum, entonces decide seguir explotándolo en sus diferentes proyectos y crea este otro proyecto también que es bastante interesante, que es el Wobble Book, que sería como un libro más bien para niños, escrito en 1905, ilustrado por ahora otro colaborador, que es Ike Morgan. Le fue mal con este, tercera oportunidad, ¿cierto? Con uno me fue más o menos, podría ser mejor, voy con el segundo no me funciona, me voy con un tercero. Entonces desarrolla en 1913 TikTok Man of Oz, ¿cierto? Con música de Luis Gottschalk y que lo estrena en Chicago en el Grand Opera House. Ahora, el proyecto que me parece más interesante, este tampoco le fue tan bien, pero el proyecto más interesante que yo encuentro que desarrolló Baum en vida fue los Fairy Log and Radio Plays. Este fue un proyecto que llevó a cabo Baum en el año 1908, ya habían pasado 8 años de haber publicado, ya lleva 8 años de éxito, y es como el primer intento, entre comillas, de Baum por llevar en los libros de Oz a la pantalla de cine, al cine. O sea, ya no le bastaba el teatro, se dio cuenta que el cine apareció. Estamos al inicio del cine también, ¿cierto? Lamentablemente, la película está perdida, no se puede hallar, ¿ya? Lo que sí se han encontrado con las décadas, se han encontrado algunos fotogramas, ¿cierto? De la obra. Entonces aquí tenemos algunas imágenes de lo que habría sido este espectáculo. Lo estrenan en 1908 y lo relanzan en 1905, pero el film completo se perdió, como les comentaba. Lo interesante es que es una producción teatral multimedia, inédita yo creo como hasta el día de hoy, encuentro que es espectacular lo que hizo Acapao. Combinaba película, fondos pintados, proyecciones de diapositivas bajo un sistema que yo les puse ahí el diagrama, lo que se llama linterna mágica, ¿cierto? Que se proyectan como unos cristales que se colorean y con un haz de luz se termina haciendo una proyección en la pared. Orquesta en vivo, efectos especiales y obviamente narraciones del propio Baum al público. Entonces era un espectáculo completísimo, loquísimo. Y aquí otra imagen de lo que habría sido el espectáculo. Ahí sí vemos a Baum, entre medio como de los actores que habrían acompañado haciendo de Munchkin, ¿cierto? Del Tin Man y todos los personajes. ¿De dónde viene el nombre de algunos datitos más interesantes? ¿De dónde viene el nombre de Fairy Log? El Travelogue era como un tipo de documental muy en boga en la época, que eran documentales de viaje, un Travelogue. Y el Radio Play, la Radio Play, que es el nombre de Fairy Log and Radio Plays, refiere a una técnica de coloreado, para colorear los films, para colorear las cintas de cinematográficas, que era muy moderno para la época, era pintar encima de la cinta. Entonces los Fairy Log
serían como una suerte como de documentales de viajes, pero en este caso documentales de viaje a un mundo de hadas. Por eso la idea de Fable, ¿cierto? Incluye también esta obra una partitura completa, original, por Daniel Deman, que había trabajado anteriormente con Baum en el musical del Wizard of Oz. Y aquí viene un dato también muy interesante para que lo conozcan, es que esta partitura, estos Fairy-Love, debutaron 4 meses antes de la partitura que hizo el compositor francés Camille Saint-Saëns para El asesinato del duque de Guise, una producción de la época, una producción muda. Entonces, se dice de que hasta en eso también es innovador Baum, junto con su equipo. Habría sido la primera partitura de una película, realizada, hecha directamente para una película. Ahora, Baum le llama a esto que es una obra de radio, una obra de radio. Y en realidad es como aquí apareció el lado comercial de Baum, porque como es un poco engañoso, ¿Por qué? Porque en realidad no había nada, no había ninguna referencia a esta tecnología nueva que estaba apareciendo, que era la tecnología de las ondas de radio. De hecho, hay ausencia total en su espectáculo, no hay ondas de radio, pero él le quiso llamar obra de radio, para hacerla sonar como moderna, ¿ya? Y de hecho, ¿cómo lo justificó? Diciendo que el proceso que habían utilizado para colorear la diapositiva lo había hecho un personaje francés llamado Michel Radio, un parisino. Pero la verdad es que no hay evidencia de la existencia de radio, o sea, puede haber sido un invento nuevamente de la mente creativa y comercial de Baum, y la diapositiva fue coloreada posteriormente por la compañía Duval Ferré, que es una compañía así realmente francesa, y que se dedicaba a colorear. Ahora, dentro de los Fairy Log aparece, por ejemplo, dentro de las proyecciones, esto, que efectivamente sería el mapa más antiguo del mundo de Oz. Aquí empieza como a tomar forma. Si uno ve todas estas historias clásicas de fantasía, todas tienen sus mapas, ¿cierto? Narnia, la Tierra Media, el mundo disco, todos tienen sus mapas. No puede haberse quedado atrás Baum, entonces en 1908 publica esto. Vamos a saltar esto, pero en realidad era como un poco la descripción, ¿es cierto? El texto de lo que leía Baum al público, de cómo le mostraba, de cómo el mundo de Oz, y con eso enganchaba la lectura y de su saga que seguía en curso. O sea, era como sumar nuevos lectores a partir del espectáculo multimedial en 1908. Esto es lo más interesante. Ahora, cuando hablamos de una explosión transmedial, es decir, una expansión del mundo, esto se ve obviamente reflejado incluso en los mapas, porque este mapa es el de 1908. Pero ya en el libro TikTok of Oz, el mapa ya se establece un mapa como de ampliado, mejorado, digamos, del mundo de la Tierra de Oz. Pero ya en 1921 hay más detalles porque hay un juego de mesa. Pero en el mismo libro TikTok of Oz aparece el mapa de Nonéstica, que para la gente que está familiarizada con el ciclo de Oz, Nonéstica es el mundo, digamos, el universo donde transcurre y en el cual la Tierra de Oz está rodeada de otros países, de otros espacios. Entonces aquí esta cosa como que cada vez se va expandiendo cada vez más, cada vez más. E incluso se desarrolla una bandera del mundo de Oz. Esa es la bandera oficial. Esto le gustaría a Sheldon Cooper, ¿cierto? De Big Bang Theory. La llegada al cine. Los Fairy Log son los primeros atisbos de entrada al mundo de Oz en el cine. Aquí voy a ver un poco más rápido para mostrarle todos los antecedentes. Entonces, el primer atisbo, uno pensaría que la película del 39, pero en realidad la primera película es de Otis Turner en el 1910. Sin intervención directa de Baum, porque Baum lamentablemente con su proyecto multimedial le fue pésimo y se fue a la bancarrota. Entonces tuvo que recuperar dinero, por tanto eso fue un proyecto fuera de su gestión, pero sí, obviamente, con los derechos de él. Está basado parcialmente en el musical del 1902 y hay unas secuelas de esta película que están perdidas. Dorothy y el espantapájaros en Oz, La Tierra de Oz, y John Doe and the Sheriff, que era este otro libro infantil que escribió Baum, no existen. Aquí lamentablemente por tiempo no vamos a alcanzar a ver, pero yo les voy a dejar, les puedo compartir después la presentación, el que quiera, y acá está el link, para que vean, está la película, está en YouTube. Pero Baum no se da por vencido. Entonces, entre 1914 y 1915, levanta un proyecto de armar una compañía de cine, un estudio cinematográfico que es The Oz Film Manufacturing Company. Y con él produce
una serie de películas bajo dentro del ciclo 2, excepto ese de Last Egyptian, que no tiene nada que ver con Oz, pero sí hizo otra. Aquí se las muestro. His Majesty the Scarecrow, de 1914, dirigida, bueno, escrita por Baum, acuérdense que Baum era guionista también, y dirigida por Farrell McDonald, que va a ser el director en realidad de todas las películas de esta compañía. The Magic Clock of Oz, ¿cierto? Que es una adaptación de la novela, de otra novela de Baum. Y The Patchwork Girl of Oz, que también la dirige McDonald. Y se adapta a esta novela de 1913, The Patchwork Girl of Oz. Hasta que llegamos a esto que yo denominaría como la explosión, la segunda explosión. Porque una cosa es lo que hace Baum, pero Baum muere en el año 19. ¿Qué pasó en esos 20 años? Probablemente todos estos proyectos. Pero aquí estamos en la previa. En la previa tenemos primero en el año 25 la adaptación, una adaptación más cercana. También les dejo el link aquí. Una película muda que mezcla comedia, fantasía, aventuras, obviamente una adaptación más o menos literal, y está dirigida por Larry Simon. De hecho, creo que aquí parece como un Hardy más jovencito. Y esto es lo que yo denomino la segunda ola, que va a ser obviamente El Mago de Oz, la película de año 39. Dato interesante para que, bueno, una cosa que me parece relevante nombrar, obviamente, brevemente, es que a pesar de que está basada en la novela El Mago de Oz, tiene bastantes cambios importantes en relación a la obra. Uno de los más conocidos y cosméticos es que los zapatitos de Dorothy son zapatitos plateados, ¿cierto? Y no rojos, como, como en la novela, perdón, en la película. Pero me parece interesante también de que, por ejemplo, en la introducción, la pobreza de Dorothy no quede tan clara. De hecho, tienen como un fondo con trabajadores, pero acá son solamente los tíos de Dorothy los que trabajan la tierra, bastante empobrecidos. También me parece interesante de que la película da a entender de que Dorothy se le da como un golpe en la cabeza y eso la lleva a soñar o imaginar, comía en el sueño, el mundo de Oz, cuando en realidad la novela da a entender de que efectivamente viaja a otro mundo. O, por ejemplo, también la primera aparición de la bruja, de una la bruja bondadosa que aparece como joven cuando en el libro es una bruja viejita. Es decir, hay una serie de cambios, pero sin embargo la novela, la película logra atravesar las épocas, producto de todo lo que es. De hecho, está escogida dentro como películas para ser protegidas por la UNESCO, por la Librería del Congreso de Estados Unidos. Son películas que son preservadas por el valor cultural que lograron. También no hay que olvidar de que esta película fue dirigida por Victor Fleming, que dejó la filmación de la película, y Victor Fleming también fue el director de Lo que el viento se llevó. De hecho, El Mago de Oz y Lo que el viento se llevó compitieron el mismo año en los premios Oscar. El mismo director con dos películas, pero termina ganando el Oscar con Lo que el viento se llevó y no con El Mago de Oz. Entonces, esta segunda parte, digamos, es la que inicia todo el camino a posterior. Una cosa importante, obviamente, en cualquier circuito transmedial, en cualquier circuito de medios, es el fandom, la comunidad de fanáticos. Entonces no quería dejar pasar esto. Por ejemplo, lo que habíamos hablado, el IWOS, que es del International Wizard of Oz Club, el fan club internacional oficial del Mago de Oz, que es un fan club bastante particular, porque no solamente seguir y ser como un poco fanático de esto, sino que ya del año 57 vienen haciendo cosas. Por ejemplo, el Baum Bubble, que es una suerte de journal, una revista con artículos académicos, no tan académicos, reseñas en torno a El Mago 2, que se viene publicando de 3 veces por año hasta el día de hoy. Ahí les dejo algunas portadas de los diferentes números de El Baum Bubble. Es decir, una comunidad de fanáticos bastante organizada, bastante sesuda. De hecho, uno de los pocos libros, digamos, de estudio, o el primer programa, es como el precursor de libros de estudio, lo que llamaríamos scholar, ¿cierto? Como académico del Mago de Oz, es este libro de Robert Patrick, Unexplored Territory in Oz, ¿cierto? Una excursión hacia las regiones no reconocidas dentro del Mago de Oz, y que son ensayos que él realizó para este tópico. Ahora, el cómic ha sido un espacio bastante fructífero para el Mago de Oz. Por un lado, en el año 75 se produce una cosa bien extraña. Las editoriales Marvel y DC, que son competencia, se aunaron en el año 75 en esta colección, que es como Marvel y DC presentan, ¿cierto? Como estos tesoros, y hacen versiones en el cómic de los dos libros importantes de El Mago de Oz.
Aquí tenemos algo de la publicidad, ¿cierto? De la época que se hizo en 75 para promocionar las dos primeras novelas llevadas al cómic. Son las primeras adaptaciones. En el año 2008, también Marvel, en su serie Marvel Fairy Tales, publica una versión de los Avengers, los Vengadores famosos, ¿cierto? Del cine, pero representando a los personajes del Mago 2. Una versión también bien extraña y bien particular en la que hace el afamado autor Alan Moore, autor de obras como Watchmen, autor de obras como From Hell, ¿cierto? Muy reconocido, que junto a su esposa Melinda Gibby, que ilustra, escribe este libro que es Lost Girls, que es una reinterpretación de tres obras famosas del imaginario infantil, que son Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz y Peter Pan, las personajes principales, ¿cierto? Pero en clave erótica pornográfica. De hecho, esto es como un poco parte del epígrafe que utiliza para la sección de Dorothy, que es un poco el Oz como el grande y el terrible. Y aquí parte de las ilustraciones que tiene el libro en una lectura un poco mucho más adulta, más compleja, más subida de tono también, en torno al Mago de Oz. Es decir, a partir de la película también se empiezan a disparar, a aparecer estas adaptaciones que se salen un poco de la idea de lo que realmente es Oz. Y finalmente la adaptación que yo creo como la más cercana, que es Eric Chenoweth. Aquí tengo uno de los tomos, ¿cierto? Que el tomo 2, La maravillosa tierra de Oz, que él adaptó las primeras 6 novelas del ciclo de Oz al cómic junto a Scotty Young entre 2009 y 2014. Y que han sido publicadas también en volúmenes, digamos, integrales, en 2 volúmenes. Ahí está el 1 y ahí está el 2. ¿Qué pasa con el cine? También quiero, ¿qué pasó con el cine después, obviamente, del Mago 2 del año 39? The Wiz, esta obra es bastante peculiar, ¿cierto? Que no sé si alguien recordará esto, pero Sidney Lumet, este director tan importante, en el año 78 decide realizar una película musical, The Wiz, en que su elenco es un elenco, digamos, completamente afroamericano, ¿cierto? Un elenco negro, ¿cierto? Para hacer un musical con estética media disco. De hecho, El Espantapájaro es famoso porque lo hizo Michael Jackson, jovencito, ¿cierto? 78. También acá les dejé el link para que puedan después ver si quieren un extracto que les puse acá. En el año 85 también se hace esta película producida por Disney, El retorno a Oz. Se expandió más todavía. Es una lectura media libre, creo yo, pero también toma elementos importantes en torno a la película El Mago de Oz del 39 y cómo se relee por Disney en el año 85. Está como en la misma línea de La historia interminable, como ese tipo de estética. Y una de las últimas que se han hecho, que es Oz, el grande y el poderoso, ¿cierto? De Great and Powerful, de Sam Raimi, este director famoso de las películas de Spider-Man, también de Evil Dead, el año 2013. La literatura también tiene su espacio, pero ahora entramos a la literatura fuera del canon, ¿ya? Fuera del canon de las 40 novelas y lo que habíamos comentado anteriormente. Uno de los más extraños es este. Alexander Melentiev-Volkov publica esta novela, The Wizard of Emerald City, que es una novela bien rara, porque es una novela en que en cierto modo él se roba un poco, hace una reescritura así totalmente descarada, pero eso le va tan bien que en el circuito, digamos, de Europa Oriental, en la Unión Soviética, fue muy popular. Por tanto, llegó a que el autor terminara escribiendo después una saga de novelas en torno al mundo que él, entre comillas, basa en Oz y después lo continúa, pero como que se aleja totalmente del ciclo de Oz de Baum y los escritores que vinieron después. Entonces escribió bastantes novelas, unas pocas adaptaciones raras y que están fuera de un canon, es esta. Otra parte del canon interesante es de Gregory Maguire, el ciclo de Wicked, ¿cierto? The Life and Times of the Wicked Witch of the West, que es una suerte de reescritura, pero en clave de precuela, en donde nos dan a entender que la bruja malvada, ¿cierto?, del este, en realidad no es tan mala. Y que lo que la llevó a ser la villana del libro, en realidad es una mala interpretación de los hechos que realmente sucedieron. O sea, como que lo que nosotros vimos en realidad fue como que nos contaron una historia falsa. Por tanto, aquí hay una lectura adulta y que finalmente termina convirtiéndolo en lo que se llama la Wicked Years saga, que es toda una precuela en torno a lo que ocurre antes. Esto es como sería muy cercano a lo que pasó con la película Maléfica, ¿cierto? Como una reescritura de la bruja maléfica aquí, de la bruja malvada del este. Que tiene, por ejemplo, hasta incluso audiolibros, si los quieren descargar en internet. Y hablando de los mapas, expansiones,
un mapa que hace también el autor, ¿cierto? Gregory para este ciclo. Otro interesante, más contemporáneo, es de Daniel Page, Dorothy Must Die, otra reescritura, también, pero en este caso en clave de novela young adult, novela juvenil, ¿cierto? Para público adolescente juvenil, en la cual una chica contemporánea, moderna, termina viajando a la Tierra de Oz, y cuando llega a la Tierra de Oz se encuentra con que Dorothy es una tirana. Dorothy, después de tantas décadas, logró hacerse con el poder de la Tierra de Oz y se convirtió en una villana. Por tanto, ahora se da nuevamente una reescritura para el público juvenil, en donde la que nosotros creíamos que era la buenita, ¿cierto?, se convierte en la villana. Esto es interesante porque, como un poco pensando un poco como en Baum, le den el olfato comercial no falla, y eso hace que esto se convierta también en una saga, de Dorothy Must Die, saga que fueron 4 novelas, pero el ciclo se amplía y empiezan a aparecer como precuelas, entre medio de, como intercuelas, no sé cómo podríamos decirlo, entre los libros, historias cortas, es decir, un ciclo mucho más amplio que hace esta autora muy, muy joven. Y una de las últimas cosas que también quería recomendarles es de Elizabeth Letts, Finding Dorothy, que en realidad es como una novela más bien como biográfica acerca de la vida de la esposa del L. Frank Baum. En el caso de teatro contemporáneo, y aquí ya estamos llegando casi al cierre, en el año 81 se hizo una nueva adaptación a teatro musical, fue más bien dirigida a televisión y directamente a consumo casero, no fue tan popular, pero sí, obviamente, como a la saga de Wicked, ¿cierto? De Wicked Years fue muy popular, le fue muy bien desde su publicación, que ya al inicio de la década del 2000, Stephen Schwartz compone una ópera musical, digamos, una ópera rock, digamos, un espectáculo musical de Broadway para adaptar Wicked a... Entonces, es como seguir el legado de Baum, como que Baum nunca se hubiera muerto, como que trascienden sus propios nuevos creadores. Hay imágenes del espectáculo que estaba contando. En televisión, lo que imaginemos. Una película de los Muppets, no podría faltar parodia. The Thin Man, una con Zoe de Chanel, esta actriz súper famosa, pero aquí hicieron una serie no muy poco fallida, también una relectura, y de hecho no gustó mucho tampoco porque era como muy adulta para lo que era el Mago de Oz. Siempre ha sido el problema, como que siempre quieren hacer con estas historias como infantiles, adultizarlas, ¿cierto? Dorothy and the Witches of Oz, que fue primero una miniserie, y luego se convirtió en una película en el 2012. Y lo último que se ha realizado, que fue un fracaso, fue un fiasco, la cancelaron en la primera temporada, de hecho la cancelaron antes de que terminara la primera temporada, Ciudad Esmeralda, Emerald City, en 2017. En la animación, una animación clásica de corte más Disney, digamos, Journey Back to Oz, 72. Las adaptaciones al anime no pueden faltar, ¿cierto? The Wizard of Oz, Ozu Mahotsukai, del 82. The Wonderful Galaxy of Oz, una serie de anime, ¿cierto? 92. Y esta serie también como animación más tradicional en los años 90. Lo último que se ha hecho fue una serie entre 2015 y 2018 llamada Lost in Oz. Y en el caso de la música, solamente 3 ejemplos para que vean lo loco que todo esto. Por ejemplo, uno de los precursores de la música electrónica en la década de los 60 y 70, que es Mort Garson, hizo un disco, su primer disco se llama The Wizard of Oz, que es una suerte como de lectura musical electrónica del Mago de Oz, pero en clave psicodélica, electrónica de los 70. Entonces, de ahí también deriva el nombre de Wizard of Oz, el juego de palabras. Lo teníamos puesto antes de partir, ¿cierto? El disco, más bien una referencia en el título, este gran clásico, este álbum doble de Elton John, The Goodbye Yellow Brick Road, del 73. Y en un mundo, en ámbito totalmente underground, rockero, ¿cierto? Y un poco diametralmente opuesto, Melvins, por ejemplo, esta banda clásica de rock de los 90, tiene un disco basado en este personaje que aparece posteriormente, ¿cierto? De Ozma. Finalmente, tenemos las parodias, ¿cierto? Tenemos las diferentes, bueno, ahí tenemos la de Family Guy, pero aquí yo dejé también algunos links. Creo que sí, esto me gustaría tomarme un poco de tiempo para que vean algunos de estos ejemplos de parodias. En este caso, les quería mostrar, por ejemplo, déjenme salirme de acá un poco. Creo que no tengo acá. No, a ver. Voy a ver aquí atrás. Por ejemplo, el grupo Metallica
hay una canción dentro de la película que cuando están marchando los soldados, ¿cierto? Entrando como a este castillo de la bruja, y lo adaptan para una canción, al inicio una canción de Metallica, por ejemplo, que es Harvester of Sorrow. Ahí tenemos, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo. Tenemos también otro ejemplo acá de, bueno, las diferentes parodias de los Simpsons. Nuevamente la misma escena parodiada. Una convención de hombres de hojalata, ¿cierto? O los monos voladores, pero aquí por el señor Burns, pero que no pueden volar. Tenemos otra, por ejemplo, esta escena clásica de la película del 39, There's No Place Like Home. Ahí. Are you ready now? Yes. And think to yourself. Cuando tiene que pronunciar las palabras, no hay lugar como lugar para poder volver. Que son palabras que no dice la bruja al final, y tampoco las dice Dorothy, sino que las dice antes el espantapájaros, pero otro de los cambios que hace la novela. Y que, por ejemplo, este grupo tan bizarro, tan extraño de Mr. Bungle lo hace en una canción, en un extracto, lo convierte en algo muy extraño. Y finalmente, este que es un clásico, no lo vamos a ver obviamente por completo por razones obvias, pero les dejo acá el link, este mito, aparte de la cultura popular, de que se puede hacer calzar el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, el disco clásico Dark Side of the Moon, con la película del Mago del 39 y calzan en varios momentos. En este link yo les dejo ahí, y de hecho aparecen los segundos en algunos momentos para que vean cómo calza, si quieren creer ese mito. Llega tanto esto que yo incluso tengo una teoría, por ejemplo, que los equipos de Pokémon GO refieren a los personajes del Mago de Oz: valor, sabiduría, instinto. Entonces, ¿por qué seguir leyendo y revisitando el Mago de Oz? ¿Por qué seguir haciéndolo? Porque cada historia es un mundo, finalmente. Y en ese sentido, y no hay lugar como el hogar. ¿Por qué hay que seguir volviendo a él? Porque obviamente esta historia es un mundo, y este lugar, que es el hogar del Mago de Oz, sigue permaneciendo. Muchas gracias. Y bueno, si queremos podemos comentar también de la novela, porque la novela la dejé un poco de lado, pero en realidad no de lado, sino que profundicé en todo lo que es la novela. Es mucho más que simplemente leerla a ella. Si no sé, ¿está Claudia ahí? Porque parece que quedé solo, no sé, ¿qué pasó? No, sí, estoy aquí, espérame. Muchas gracias, Hugo, por esta tremenda presentación de como todo el universo transmedial que hay detrás de la novela. Yo estoy impresionada. O sea, como que yo solamente conocía la película, un par de referencias como de libro, pero en ningún caso que esto era tan masivo y tan grande como lo que tú nos has presentado acá. Entonces, en ese sentido, de hecho, voy a partir como haciendo una pregunta, porque una de las cosas que me llamó mucho la atención respecto de tu presentación tiene que ver con lo del fandom, ¿ya? Y cómo, por ejemplo, muchas veces se ha mirado muy en menos el fandom y que está ahí nomás como para seguir como... como que no generan nada crítico a partir de lo que están viendo, sino que están ahí como para apoyar la obra y comentarla y difundirla. Pero sin embargo acá tú nos presentas, ¿verdad?, el IWOS, que además saca una publicación y que todavía la tenemos. Entonces en ese sentido se van mezclando un poco esto de lo más como académico o lo más como lo scholar, que era lo que tú hablabas, con el tema del amor que puede generar, o de verdad de la fascinación que puede generar en el mundo del fan la obra. Entonces me gustaría como que, a propósito de eso, ¿qué reflexión podríamos como compartir al respecto?
Mira, antes de comentar eso, porque igual como que me queda un poco triste en el sentido de que obviamente eh, la obra quedó un poco como de lado, ¿cierto? Y también quería comentar un poco como desde fan, pues, porque esto también, el ejercicio que hice acá fue un ejercicio de fan, o sea, como que leo la obra, yo me acuerdo de, bueno, está ahí saludo a Carola, ¿cierto? Querida Carola, cuando hizo su presentación sobre Peter Pan, y que ella es una fanática de Peter Pan, al punto de que tiene sus timbres, ¿cierto? Cuando ella firma sus libros, esos libros ¿cierto? Son timbres de Peter, ¿cierto? Y de Campanita y todo eso, de Tinkerbell. Entonces, es interesante también cómo finalmente cada lectura termina impactando en cada lector o cada lectora. En este caso, a mí hay montones de oportunidades dentro de la novela que me parecen que tiene un humor muy, muy particular. Me encanta cómo finalmente los personajes de la novela terminan sirviendo para poder, en cierto modo, ¿cómo decirlo? Generar reflexiones en cualquier tipo de lector, porque es una obra infantil, pero las reflexiones son súper súper profundas las que tiene Mago de Oz. A veces son como pequeños chispazos, unos diálogos sencillos, pero que me dejan bastante, como a veces muy, muy perplejo, como que me quedaban así como, bueno, partiendo por esta idea de como que no hay mejor sitio que el hogar, porque en cierto modo el hogar de Dorothy es una suerte de, de tierra árida, tierra seca, tierra yerma, que no tiene nada que ver con la tierra de Oz, que es una tierra fructífera, fértil, ¿cierto? Pero ella siempre decide volver al hogar, pues, porque dice que no hay lugar mejor que ese. O por ejemplo, las disputas que tienen constantemente los personajes en torno a quién es más importante, el cerebro o el corazón, ¿cierto? Es lo único que vale la pena tener en este mundo es cerebro, tanto si es cuerpo como si es hombre. O es tan desagradable saber que uno es necio, que uno es tonto. Pero a la vez después aparecen personajes como el hombre de lata, que tiene toda una trama, que en la película, para la que no vieron la película y no han leído la novela, por favor les recomiendo leer la novela, porque la historia, digamos, de origen, el relato de origen del hombre de lata es muy emotiva, ¿cierto? Es una historia de amor, ¿cierto? Una historia de amor trágico. Eh, Dice, hubo un tiempo que tenía cerebro y corazón también. Por eso, como he probado las dos cosas, prefiero mucho más tener corazón. Entonces, todas estas discusiones para mí son importantes. Y yo creo que eso, y aquí se responde a la pregunta también, creo que esos tipos de reflexiones, que finalmente puede llegarle a cualquier lector o lectora, sea cual sea, primero le da el valor como una obra como clásico. ¿Por qué esta obra perdura? Porque finalmente resiste una y mil lecturas cada vez, ¿cierto? Y segundo, porque obviamente en esa profundidad de cada una de esas lecturas permite también el espacio a que una persona adulta, por ejemplo, que leyó de niño, vuelva a encontrar cosas como llamativas, cosas interesantes, y que finalmente se lo lleven a hacer reflexiones más profundas. A mí me llamó también mucho la atención lo que tú comentabas, Claudia, lo que pasaba con el IWOS y este como Von Bagwell, que se llamaba como publicación, digamos, teórica, que son ensayos mezclados debe ser como comentarios de fan, cartas, un espacio bien, bien particular. Yo creo que pocas veces he visto eso en fandom. Quizá en fandom de más trayectoria, no sé, Star Trek, los mismos, bueno, toda la gente que ha trabajado transmedia son fanáticos de esos mundos, Doctor Who, Star Trek, Star Wars, pero en una obra infantil creo que es la primera que encuentro ese espacio. Ahora, fuera de ahí, no sé si he encontrado material académico, no, quizás me faltó esa búsqueda de ver si había gente que había hecho algún artículo académico en alguna revista indexada, todo eso, para hablar del Mago de Oz, pero de verdad es una obra que, claro, tiene ese impacto, esa impronta de que las relecturas posibilitan también las reflexiones más profundas y generar también estas escrituras, digamos, más teóricas o más técnicas. De hecho, hay una lectura que yo no la quise incluir acá, pero de hecho una lectura más transversales, también una más criticada, que quisieron hacer una lectura política del Mago de Oz, como que supuestamente en la época de Baum había un conflicto con el valor del peso oro, valor de la moneda de plata, y como por eso está el tema del camino de amarillo, del anillo amarillo, los zapatos de plata, había como toda una cosa, una lectura como eh, socioeconómica, sociopolítica,
No, ahí como que ahí no, eso como ya me excedía, yo creo que eso ya como que se sale demasiado de la obra. Creo que todo lo que vimos así está dentro del universo y lo enriquece, pero no, ahí como que ya excede. Acá Hugo te tiene una pregunta en el chat de parte Además, de pregunta. Elizabeth González, que dice, una curiosidad y pregunta respecto a esta obra. Leyendo algunas informaciones, encontré un artículo del Chicago Tribune que en 1928 habría sido quitado de las bibliotecas de Detroit porque fomentaba un cierto, comillas, nivel de cobardía. ¿Ya? Entonces la pregunta de Elizabeth es la siguiente. ¿Qué te parece que a obras como estas, perdón, fueran censuradas en su momento y que hoy en día también esté pasando esa tendencia? Eh, o sea, hay dos respuestas posibles. Bueno, la obra, de hecho, bueno, como se dieron cuenta, hice una investigación así exhaustiva, así como ya maniática. Me gusta hacer esa búsqueda, como rastrear fuentes. Y en la década de los 80 también tuvo problemas, hubo unas escuelas que decidieron prohibirla, pero eso es el problema finalmente bueno, primero actualmente tenemos toda esta idea de la cultura de la cancelación, que yo personalmente estoy muy, obviamente, a favor de todas las ideas que sustentan, que están detrás, pero que finalmente creo que llevan un camino equivocado al querer cancelar todo, porque finalmente al querer cancelar todo es como que está haciendo un borrón histórico. Yo prefiero me parece mucho más sensato cuando tú tienes la obra y es como discutámosla con su bajeza y con sus fortalezas, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, no estoy muy de acuerdo primero con la cultura de la cancelación, no estoy de acuerdo, nunca voy a estar de acuerdo con la censura, y, y efectivamente creo que, bueno, cada cual es libre de leer las obras como quiera, pero tampoco no puede estar imponiéndole lectura al resto. Entonces, esa cosa como de que los niños no pueden leer, las niñas no pueden leer tales cosas, creo que es bastante, no sé cómo podría definirlo. Y le ha pasado a todos los grandes. Pues. Le pasó a Sendak, ¿cierto? Donde vi los libros, le pasó con La cocina de noche, le ha pasado a Tommy Ungerer, le pasó el Guardián del Tren Centeno, es decir, obras que creo que son centrales para la cultura contemporánea. Ahora, lo interesante es que también yo creo que son lecturas súper superficiales también, y eso también me molesta mucho, ¿cierto? Que cuando una lectura que se hace de ese tipo, como que fomenta la cobardía, es justamente todo lo contrario a lo que hace el libro, po. Justamente todo lo contrario. De hecho, hay unas situaciones que en la película no aparecen, que también me llamaron mucho la atención. Hay un momento en que sin querer eh, eh, pisan como unos animalitos en el bosque y le hacen daño. Y como que ahí aparece el hombre de lata, que es supuestamente el que no tiene corazón, pero él dice, como yo no tengo corazón, sé lo que significa hacerle daño al otro. Entonces ahí empieza a entrar como un discurso medio ecologista de cuidar las criaturas del bosque y también este cuestionamiento que tiene el propio león, porque para hacerse valer en la selva tiene que ser brutal. Po. Pero llega una Dorothy que le dice, ¿por qué tú quieres una bestia, le quieres hacer daño a un animalito tan pequeño como Toto en el libro? Entonces, todo ese tipo de detallitos creo que efectivamente son al revés. Y de hecho, una de las grandes lecciones del libro, que probablemente casi todos estaríamos de acuerdo los que leímos el libro, es que el mago de Oz es un farsante. Ese el spoiler, para los que no lo leyeron, lo siento. El mago de Oz es un farsante. No tiene nada de mago, ¿cierto? Es un farsante. Pero finalmente es un farsante bien intencionado. Al principio no, bien intencionado, porque tiene engañado a toda la ciudad Esmeralda, pero cuando ya lo pillan, le baja el corazón de abuelita y se vuelve bien intencionado y quiere apoyar, quiere ayudar a este grupete, ¿cierto? Que viene a pedirle. Y le hace lo que él puede, pues, dentro de su farsa, que es darle unos corazones medio extraños, ¿cierto? Unos corazones falsos. Pero con eso se quedan contentos los personajes. Pero en realidad yo creo que ahí está la metáfora, de que finalmente todas esas emociones, todas esas carencias, de hecho también las cosas que buscamos, bueno, que son nuestras carencias, a veces están dentro de nosotros mismos, en nuestra propia autorreflexión, en nuestra propia mirada, el poder superar esos problemas. Cuando ellos sienten que tienen un corazón, que tienen un cerebro, como que pueden hacer cosas, ¿cierto? Ahora, alguien podrá criticar de que eso es como que solamente logramos esas emociones cuando obtenemos cosas materiales, que otra lectura también es posible. Solamente la materialidad del objeto nos permite, el consumo nos permite adquirir esos objetos. Pero yo estoy más bien de la otra vereda. Creo que la obra te llama a que hagas un ejercicio interno, a revisar tus miedos, a revisar tus carencias y ver finalmente cómo tú mismo, buscando en tu interior, puedes volver a ser un ser quizás como el que tú buscarías, el que te gustaría ser.
Entonces, la obra en ese sentido es bastante paradigmática en ese punto. Ahora, para abrir la palabra también, que esa fue la pregunta que hizo Elizabeth en el chat, ¿hay alguno de ustedes que se anima a hacer una pregunta o algún comentario a Hugo? Para que Ah, puedan prender el micrófono y, por favor, aprovechen, y mientras tanto les leo una partecita, aprovechen de lo que comentaba anteriormente. Cuando le da el espantapájaro ya tiene cerebro, él se vanagloria y dice: felicitarme, voy a que me dé cerebro, por fin, cuando vuelva seré un hombre como los demás. Y acá el mensaje de Dorothy, por ejemplo, es: siempre me ha gustado tal como eres. Siempre me ha gustado tal como eres. Una cosa que no integré tampoco en la presentación es que, por ejemplo, Dorothy hay un slang, digamos, como una jerga eh, coloquial en Estados Unidos de la comunidad gay, que se denomina Friend of Dorothy, amigo de Dorothy, porque finalmente identificó a toda la comunidad gay el personaje de Dorothy, que también obviamente tiene que ver con la actriz, ¿cierto? Que también era una actriz bastante particular en toda su vida pública, como estrella del stardom, ¿cierto? Hollywoodense. Pero la comunidad gay enganchó mucho con el personaje de Dorothy, porque Dorothy, ¿con quién se enganchó? ¿A quién le daba lo mismo como fueran? Los freaks, los raros, los cobardes, los que se creen tontos, ¿cierto? Los sensibles. Y ella dice: te quiero tal como me gusta, tal como es. Entonces también creo que ahí hay otro mensaje. Entonces creo que no tiene nada que ver con la cobardía fomental ni nada, ni la brujería, ni esas cosas raras que... Ya, puedo decir, pregunten, todo lo que quieran. sí, no sé Esto ya si sigo alguien se buscando. anima para que podamos finalizar quizás con una última pregunta de parte de ustedes a propósito de todo esto que nos comentó Hugo, que es de este universo expandido de la obra, incluso más allá de lo que nosotros podríamos sospechar incluso. No sé si alguien tiene como algún alcance personal, alguna lectura. Ramón, Hola, Hola hola. Ramón, ¿qué tal? ¿qué tal Querido Hugo? Ramón, Felicitaciones por la charla. gracias. Quería preguntarte cómo veías, más allá de estos cuatro personajes tan icónicos, creo que hay una riqueza también en el resto que está muy poblado este país de como vos dijiste recién, que salen del camino y hay, no sé si civilizaciones, pueblos, y si querías contar algo de esos pobladores que también enriquecen mucho el relato y que en las películas a veces no salen en primer plano. No, o sea, por ejemplo, claramente el tema, todo este universo de los Munchkins es bastante particular, ¿no es cierto? Una sociedad... son raros los Munchkins, porque yo no sé cómo los podríamos definir, porque son pacíficos, pero a la vez son como temerosos, ¿cierto? De lo que les puede pasar, pero también tienen como una jerarquía de riqueza ahí, pero también una comunidad muy generosa que acoge inmediatamente a Dorothy. Bueno, también este tema que lo vimos en los videos, estos monos voladores y toda la estos personajes que empiezan a aparecer después. Porque, insisto, el maravilloso Mago de Oz, la primera novela, es la punta del iceberg, ¿cierto? Y por eso tenemos que convertirlo después, como hizo Frank Snow, en un quién es quién. Este tema de TikTok, ¿cierto? Que nombrábamos, el hombre con la cabeza de calabaza, que tiene que ver todo con todo este universo del Halloween. Obviamente, no sé, yo creo que lo que está haciendo sencillamente ahí Baum es como explotar en cierto modo, lo que él mismo postula en su prólogo, ¿cierto? En su prólogo él dice: mi fuente, mi base son los cuentos de hadas tradicionales. Lo que pasa es que yo ya no quiero convertirlo en estos cuentos que son como, ocupan el horror, la violencia, ¿cierto? El trauma infantil para dejar una lección. Yo no creo que el libro reniegue de la moraleja. Lo que hace, que también lo hace más interesante, es que hace una moraleja, pero sin querer ser didáctico, sin querer como panfletear. Entonces, creo que también estos personajes que pueblan, en cierto modo, es interesante porque aparte que le dan un espesor narrativo, un espesor a ese mundo de la obra, creo que también permite efectivamente, para lo que pueda ser como un lector o una lectora, el espacio de identificación.
O sea, tú puedes entrar y puedes sentirte parte de este mundo porque yo puedo ser uno de ellos. O sea, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el espantapájaro. Es un tipo que se hace el tonto. Esa es como mi teoría. Se hace el tonto. Siempre dice comentarios muy lúcidos, pero dice, pero bueno, como yo no tengo cerebro, no me van a tomar en consideración. Entonces, yo creo que eso también, creo que hay una doble riqueza en lo que tú me preguntas. Creo que los personajes de este universo magnífico que tiene el Mago de Oz, no solamente para relleno, no solamente para poblar, para que tengamos más criaturas, más razas, como podría ser como cualquier saga épica, ¿cierto? Sino que tiene que ver también porque en ellos yo creo que aún está dando ciertas identificaciones de los lectores y las lectoras con ciertas experiencias vitales, ¿cierto? También interesante, también creo que lo dije, pero lo vuelvo a subrayar, me parece súper importante de la protagonista, una novela de 1900, no una novela de 1980, no sé, 1900, protagonista femenina. Y protagonista total, pues no es como que tampoco esté, claro, va a pedir la ayuda al Mago Dios, pero en realidad ella como que finalmente termina siendo el sostén de esta comunidad de freaks, ¿cierto? Vamos, yo lo llevo aquí, vamos si lo podemos solucionar entre todos, en Em, comunidad. Otro mensaje, la comunidad apoya. Entonces, bonito es, todo eso, como personaje femenino, potente, Ozma después aparecerá, y que encima Ozma pone un tema que es precursor, ¿no? Porque obviamente está el tema como Ranma, ¿cierto? Como el cambio de sexo. Está oculta como un niño que no sabe que es Ozma, hasta que finalmente el encantamiento hace que vuelva y aparezca una princesa. Y la relación ahí con Dorothy, que muchos también la ven ahí como particularmente peculiar, ¿cierto? Entonces, no, es una obra bien interesante. O sea, no, creo que daba como para dos sesiones, una para lo que vimos ahora y otra para después analizar la saga, no sé, las novelas. Muchas Genial, gracias. muchas gracias. De Y nada, vamos a tener Ramón. una última pregunta porque y trata como de contestarla cortita porque estamos Sí, justo en la hora, son las 7:30. Es Ana María San Martín en el chat te pregunta como si crees que se ha trivializado un poco esta obra. es que es el efecto de cualquier producto de consumo masivo. O sea, no hay mucho más que darle vuelta. O sea, yo lo dije majaderamente en la presentación, Baum aunó de forma impecable el olfato comercial con el olfato creativo, ¿cierto? Era un tipo, una imaginación desbordante, pero también era un tipo que estaba siempre buscando cómo hacer caja, pues, ¿cierto? Cómo ganar un poco de más dinero, y si no le salía a uno, era también un poco mago de Oz, ¿cierto? Era un poco mago, era como, yo siento que era como el mago de Oz. Entonces, claro, eso significa que en cada nuevo proyecto, eso hace que a veces pierde un poco de espesor para el lector que está más atento, ¿cierto? Más centrado en la obra, y empieza a llegar un público más masivo que a veces le interesa el espectáculo, ¿cierto? Él hacía el espectáculo. Y, y quizás la misma película, ¿cierto? Del Mago de Oz también no trivializa, pero finalmente termina como convirtiéndola en puros símbolos como que carentes de valor siempre. Eso sí que, más que trivializar, ya los zapatos rojos, las canciones, el Over the Rainbow y todo eso que son tan lindas, pero que en realidad hace que perdamos de vista la profundidad de la misma obra. Entonces, sí, en ese sentido, uno de los efectos obvios de cuando se empiezan a hacer esos productos como multimediales, transmediales, explosivamente mediales, ¿cierto? Es que el mercado va a poner sus colmillos, y cuando ponen sus colmillos el mercado, también termina banalizando los productos, superficializándolos, haciéndolos más livianos, menos espesor. Pero para eso también estamos los lectores, las lectoras, para eso está el fandom, como lo vimos recién, para revalorizar los productos, para revalorizar los objetos culturales, revalorizar las obras y hacer que persistan. Bueno, mal que mal, 120 años de escrita. Yo en nombre del equipo te agradezco mucho y también espero con esto transmitir lo que te han dicho en el chat, que una muy interesante charla, además que amplió por completo la mirada que podríamos haber tenido del universo de Oz, y agradecerte mucho tu generosidad en compartirnos todos tus conocimientos, siempre Hugo.
De Y nada, pues. dejarlos a todos, agradecerles a todos también la participación en esta charla y dejarlos invitados porque efectivamente nos faltan 2 charlas que tuvieron sus momentos, en su momento tuvieron su dificultad. Y vamos a mandar mail, sobre todo a aquellos que están inscritos ya en esas charlas, que son la de Pipi Calzas Largas y la de Pinocho, para indicarles bien cuándo es la nueva fecha, que es ahora en noviembre, y ojalá verlos nuevamente y verlas ahí acompañando. Así que Una muchísimas última cosa, Claudita. Bueno, gracias a todo el mundo por haber acompañado en esta tarde de viernes. Lo paso súper bien. Lamentablemente no podía ver sus caras y no podía estar como tratando de calzar con el tiempo. No estaba muy atento al chat, pero agradezco siempre los comentarios, todo lo que ustedes aportan. Para mí siempre es muy valioso, porque también enriquecen mi lectura. Y lo que dije en medio de la charla, les comparto si alguien, bueno, puede escribirnos y les comparto la presentación porque está llena de enlaces a YouTube y links que no podemos ver con profundidad, para que vean las películas de 1910, la del 1925, para que vean para ver el ejercicio de Pink Floyd con la película del 39, todas esas cosas que tenía, se las dejo ahí para que lo tengan a mano, ¿ya? Y yo se los comparto feliz de la vida. Eso, muchas gracias. Y cariños, No, gracias a ti, Hugo. besos Cuídense. Chao, coreanos. chao.